Allinchamusus kachunku pichuchin parimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis walejchu manachu nawa walejlla kasani. Akuna yachankichiña que España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypa sutimagi. Kunan aparimsaykichis kay canal Ritmos Bolivianos nisqata imarayku paykuna wicharichimunku musuq videota. Kay grupo Carisa Daril y la FM nisqa el reencuentro. Qhachuapi kanman tinkunqanku nispa chayta uyarikusun qhawarikusun. Chantapis imanispachus takimunqanku chayta uyarinanchis qhawarinanchis tiyan sumaqta. Hinallatataq masqarini biografiata mana tarinichu qankuna yachankichis kay riqsinkichis chay kay grupo chayri qillqarimuychis ima watamantañachus takinku pichus takinku chay grupupi tukuy ima yachashqaykichista qillqarimuychis nuqataq ñawriytawan umaypi chay yachay hap'ikus chayman ñawpaqman yachasaqña kunan hinallatataq parlarisaq Castilla Callupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a las personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al canal Ritmos Bolivianos. Ellos han vuelto a subir un nuevo video a su canal. El grupo que vamos a ver es Daril y la FM, el reencuentro, el Tinkunanchiskama, Tinkusunchis, Tinkonganku, se puede decir el reencuentro. Eso es lo que vamos a ver. También decir que yo he buscado la biografía de este grupo, no he encontrado, si ustedes conocen, saben de dónde es, cuántos integrantes, en qué año iniciaron a tocar, no sé, todo eso, pues me gustaría que dejen en la caja de comentarios. Y como siempre, vamos a ver el vídeo, escucharlo, y lo que yo sienta, entienda, les voy a transmitir y ustedes también pueden comentar lo que sienten o lo que han entendido en la caja de comentarios para interactuar entre nosotros. Kankunapis llaqtamashis qhawariytawan uyariytawan imachus charisonqachis kay video chayman hina qillqarimuychis kay caja comentarios chayman noqa chaskita apachimuaychis ninkiman chayta ñawriyta noqa qillqamusqaykichis kunan qhawarina kay videota imanispachus takirimunqankuqa. Un film de Creative Garil y la FM. El reencuentro. Vamos Simones, sigamos bailando, suenen las palmas que vamos llegando a ti, mamita del socavón. Vamos Simones, sigamos bailando, suenen las palmas que vamos llegando a ti. Si se han dado cuenta, todas estas semanas hemos estado viendo videos que son dedicados a la Virgencita del Socavón, ¿no? A la ciudad de Oruro, porque este mes ha sido lleno de videos nuevos de grupos, de diferentes grupos cantando a la Virgen. ¿Por qué? Porque ya saben que ha habido una gran fiesta a nivel nacional en Bolivia, que es el Carnaval de Oruro. Es por eso que estamos viendo este tipo de canciones, porque cantidad de artistas han ido sacando. Ahorita mismo ellos están cantando a los Simones. Los Simones es el grupo de San Simón, puede ser el San Simón o el viejo San Simón, que es una fraternidad de caporales. Eso es lo que lo que yo entiendo. Ahora, eso por el momento. Cancuna llaqtamasi yachankichiña tukuy kay grupos imaynatachus takirimunku kay Virgencitaman nisunchis imarayku kay killa hatun poqoy killapi takiy runa surqurimurqanku kay takiykunasta Virgencitaman carnavalespa imapaq paykuna tusurikunankupaq chay paykuna ruwanankupaq chay hatun raymi nisunman chayman hina ñawpaqman thaskirinankupaq kay takiykunawan chayraykus qhawarisanchis kay takiy runasta kunan qhawarinallapuni. Mamita del socavón. Ahí están los Simones. Ese es en Cochabamba. David Muñoz. Es una banda. Hoy estoy recordando tu linda sonrisa, tus pasos al bailar. A mis compadres queridos
todo el mundo cantar. Que viva mi carnaval, salud, que viva San Simón, arriba las palmas, todo el mundo canta. Que viva mi caporal, salud, que viva San Simón. Bueno, como han visto, pues ahí el grupo es una banda, mezcla de, no sé, ritmo folclórico, pero hasta el momento no he escuchado un charango, ni una quena, ni una zampoña, sino es más instrumental como las bandas de Oruro, pero llevan guitarra eléctrica, batería, pues algo muy diferente. Y eso me gusta también, porque los jóvenes van incursionando variedad de instrumentos y también sacando diferentes ritmos, siempre ahí, ¿no? Pero siempre está el folclore metido ahí, no se pierde, ya apenas escuchas y dices, este es caporal, no se pierde, eso es lo importante. Eso es lo que me gusta de todos los grupos folclóricos. No importa cómo estén fusionando con música G, urbano, electrónico o sacar un remix o como no sé qué género puedo decir que es, pero eso es lo que están escuchando ustedes. Ustedes sí saben mejor que yo, pues digan qué género de música es. Yo sé que es como un folclore, eso es porque por el ritmo. Ahora, eh, si han visto, son puros jóvenes. Eso quiere decir que hay mucho futuro con este tipo de música. Ahora el reencuentro, yo creo que han dicho, que han titulado este el reencuentro porque es evidente que cada año se reencuentran para una fecha en especial, que es para la Virgencita de Urcupiña, perdón, para la Virgen del Socavón. Hoy mi cabeza, ya me estoy, no sé, ya me estoy confundiendo de fiestas. Es para la Virgen de Socavón. Y así también sí, es verdad, y así también para la fiesta de Urcupiña, pues se reúnen, hacen un reencuentro como para la fiesta del Gran Poder, hacen un reencuentro en una fecha indicada, después de un año, es evidente, es por eso que yo creo que lo han llamado el reencuentro. Aparte de eso, pues están bailando, recordando cómo han bailado el año pasado, cómo han estado disfrutando, todo eso pues van cantando y al mismo tiempo pues van disfrutando del baile. Ustedes saben que el caporal, y como ya anteriormente les he dicho, es una danza donde derrochan energía pues, y mucha algarabía, como se puede decir, y eso es lo que enseñan en el baile, porque es mucho movimiento, muchos saltos, mucho. De las mujeres no tanto, pero de los hombres sí. Y también acuérdense que esta danza es representando a nuestros hermanos afrobolivianos y a todos los afro sudamericanos, puedo decir, porque en Sudamérica y en todas partes de Sudamérica hay raíces africanas, ¿no? Gente que viene de descendencia africana. ¿Qué más puedo decir? Porque gracias a ellos ha empezado la saya, el tundiki y muchas cosas más, y han empezado a salir el caporal, las mezclas se fusionaron y así salieron estos ritmos y al mismo tiempo las danzas, eso es muy claro. Yo creo que en otros países también ha aparecido con diferentes nombres, no lo sé, pero yo sé que existe. Llaqtaman sisqankuna hawarinkichis imaynatachus kay takiy runas takimunku. Mana kanchu guitarra, ni charango, ni bombo, ni quena, ni ima takiyninpi tiyan trompetas, tiyan guitarra eléctrica, baterías, chay teclados hina tiyallanta. Chayman hina kay takiy wajina orqomun. Chantapis machin kanchu imaynatachus takiyninchis folclorenchis ninchisman, machin kanchu imaynatachus kay carnavalpi kay hatun raymipi bandas imaynatachus tocarinku bombos, trompetas kikin takiyniyuq kay uyarisanchis chay wajina. Chantapis paykuna imaynatachus sunqunkupi shintikunku kay Virgencita Socavonman chayta takirimusanku. Chantapis tinkunchis kay imaynatachus apawatamanta tinkusanku kay tusurinankupaq kay hatun raymipi kay hatun poqoy killapi nisunman,
kay llaqta Orurupi tantarikunku paykuna tinkunku chika fraternidades mawqllachu tukuy laya fraternidades tantarikunku chayman hina tusukunku kay virgencitapaq hinallatataq nini kay runa masish nishuman kay takiy runas ancha sipaskuna kanku kay takiy astawan ñawpaqman apanqanku ma qhipakunqankuchu chay cosa chaytapish nuqa nini kay takiy mana nimanchu folclore andino nispa mana nimanchu folclore wajina folclore mana yachanichu imachu shutikun imarayku kay takiy runas sapakuti chaqrumunku kay takiy electrónico takiy rock takiy urbanowan chay chika takiykunawan chaqrunku kay folclore chika k'achitullo hurqurimunku imarayku kay tukuy kay runaspaq uyarikunanpaq sonqonman chayamunanpaq mas mana nimanchu tukuy runasman kay género gustan wakinkunaman wajina chayrayku chay chika géneros lluqsimunku chayraykusta sapakuti kay grupos wathimanta chaqrunku wajinas takimunku chaymanta hina caporalespis wajinas tusurinku p'achankupish wajinas sapa wata kunan kay wata kay hina k'achituta p'achikunku chaytapish kay caporales rikhurimun imaynatachus kay hermanos afrobolivianos imaynatachus esclavo kasaqtin paykuna capataz imaynatachus maqaq kanku chayman hina rikhurimun kay tusuy y takiy nisunman chaytapish kay Sudamérica enteropi tiyan kay runa masinchis afrobolivianos hina tiyallantaq waq llaqtaspi waq suyuspi tiyallantaq wajina afroperuanos nisunman afrochilenos nisunman chay tukuy ladopi kay pachapi tiyan hina afrobolivianos kikin hina chanta chaykunapaq pay takiyninku tusuyninku wajinita chanta chayman rikhurimun kay caporales chayta qankuna yachankichis hasta nuqamanta yachankichis ay sumaqta chaytapish imaynatachus kay hina p'achirikunku ay ancha cosa nuqaman sonqoyman kusichiwan sapa rikhuptin imarayku chay hina sipas warmis k'achamosas tusurisanku kunan qhawarinallapuni videota chaytapish kay video Cochabambapi chay puente rikusankichis chay warkusqa ahí está, ahora ya ha aparecido el charango. ¿Han escuchado? Ahora la Kenita, ahora va a salir seguramente Zampoñita, ya ha salido. O yo estaba sorda, antes que no he escuchado. ¿Ven? Tus pasos al bailar, mis compadres queridos, mi bloque de amigos. ¿Sabes por qué dicen compadres todos ahí en carnavales? Todos se hacen compadres, comadres, de umarrutucos, de matrimonios, de bautizos, de que van a ser compadres que van a ser pasantes, van a ser prestes, por eso en carnavales se dice compadres. También hay un día que es para compadres, un día que es para comadres. Casi toda una semana de fiesta, eso es una costumbre en Bolivia. No sé en otros países de Sudamérica, no sé cómo es. Eso es lo que también puedo comentar. Algunas ya está más y ya chanquichis. Tukuy carnavales ni con kichis, comadre, compadre, nispa Cancún chaypi hapikunkichis umarrutukus, chanta bautizos, chanta sawarakunas, prestes, pasantes, tukuy imat chaypi compadres comadres ninku, chanta chay chika runas tantarikunku chan ch'allarinku, kunan qhawarina. Es más de un año que no nos vemos, hay como sueño con el reencuentro, verte bailar y poder suspirar. Suenan las bandas y el corazón se me estremece con la nostalgia a recordar. Con respecto a las bandas, también hay un concurso en Oruro donde todas las bandas hacen un concurso. Antes yo me acuerdo de la más conocida de la banda Popó, no sé si hoy en día sigue existiendo. Eso era de cuando yo tenía 15 años, hace 30 años atrás, imagínense, yo desde esa época me estoy acordando muchas cosas.
No sé hoy en día si sigue así o no lo sé, pero eso es lo que quiero comentar también con respecto a las bandas. Kuna viajtamash y chapis kuna kama hina ruakunku. No chay bandas rexicani y marek sumak tokaji banda popo chay rexicani y marek tukulatu pis rexico hasta Japón zerga chayta no gayuyani kunan kawarina. Arriba las palmas, todo el mundo canta. Que viva mi carnaval, salud, que viva San Simón. Arriba las palmas, todo el mundo canta. Que viva mi caporal, salud, que viva San Simón. Es como una orquesta, ¿no? Pero ya fusionada con música andina. Parece que yo estaba sorda antes, que no escuchaba los instrumentos de viento ni el charanguito. Buah, van a disculpar, pero ahí he sabido reconocer, pero yo sé, o es que me he dejado llevar por la música que estaba tan alegre que no lo he sentido. Pero lo importante es eso, que ustedes disfruten también. A ver, vamos a seguir escuchando como si los créditos... Vamos, Simones, sigamos bailando, suenen las palmas que vamos llegando. A ver, yo quiero ver dónde se ha hecho eso, lo que me interesa. Vamos, Simones, sigamos bailando, suenen las palmas que vamos llegando a ti, mamita del socavón. Pues a San Simón. A ver, gracias a los universitarios de San Simón. ¿Qué dije? A los caporales. No hay señores, pero yo sé que es en Cochabamba porque conozco mi yachta y eso es ahí. Espero que les haya gustado este vídeo, como siempre. Ustedes también pueden comentar lo que se sepan con respecto al vídeo, lo que ustedes han sentido, no se queden calladitos. Ustedes, no, ya no es así esto es así. Pues así yo me voy a ir enterando también de las cosas. Y como siempre, como loro voy a repetir. Ustedes yo creo que ya me conocen. Voy a dejar el link de ritmos bolivianos para que ustedes vayan a ver sin ninguna interrupción mía. Y también vayan a suscribirse, dar like, comentar, compartir. Y así vamos a seguir viendo más grupos folclóricos, porque entre Aini Studios y Ritmos Bolivianos estamos conociendo muchos artistas y de diferentes, ¿cómo les puedo decir? Diferentes tipos, no sé cómo decirles. Es folclore, pero ritmos, ahí está. Diferentes ritmos y diferentes letras. Eso es lo que quería decirles. Y como siempre, no se olviden de pedir sus canciones preferidas de sus artistas preferidos, así vamos a seguir disfrutando. Igankunapis llaqtamas chaypi qhawarinchis yachanchis noqa yachani kasqanta kay video ruwakun kay Cochabamba llaqtapi imarayku noqa chay imaynachus warkusqa karisan puente chayta noqa riqsini, chayta sumaqta riqsini. Chayraykus noqa nini kay créditospi manimunchu maypichis ruwakusqanta. Ichapis qankuna yachankichis chay maypichis ruwakusqan, ichapis riqsinkichis manachu noqa ichapis pantapasani mana yachanichu. Chantapis nini kay lorujina zapadia parlamuni. Noqa nisaykichis rinaykichis kay canal Ritmos Bolivianos chayman qillqarikamunkichis, suscribikamunkichis, chaskita hina apachiychis, dar like. Chayman hina hasta un videos qhawarikusun. Sapa kuti kay Aini Estudios y Ritmos Bolivianos aparimuwanchis chay chica videos, chay chica grupos wajina sapakuti qhawarinchis ma ukllatachu. Chay hasta un noqaman gustawan imarayku chay chica grupos qhawaspa hasta un ñawpaqman apasun kay takiy runasta. Chantapis ama qunqaychischu mañamuychis ima takiy runatachu uyarikuy munankichis chayman hina noqa apamunaypaq ama qhipakuychischu. Qhipakunkichis chay hamusaq qhipaykichisqa wara q'awan sina chaypi ovejata hina kayman tantamusaykichis mana noqalla turiarikusaykichis kay kamallaw waq video kama llaqtamas.